Dios les bendiga a todos mis hermanos. Hoy continuamos con la materia Principios del Servidor. En esta oportunidad vamos a estudiar la última parte, los principios bíblicos para poder ser un verdadero servidor de Jesucristo. Entre los principios tenemos los que son de manera divina. El primero es ser llamado por Dios. En este punto debemos conocer el llamado. Segundo, entender quién te llama. Tercero, entender para qué te está llamando. Y por último, la obligación o el encargo que amerita ese llamado. En segundo lugar, ser guiado por Dios. Esto es por la obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, ser equipado por Dios. El Señor, en su infinita misericordia, nos prepara para la gran comisión. En cuarto lugar, ser santo para Dios, porque el siervo de Dios debe ser apartado para el Señor. Y por último, debe tener fe en Dios, porque el siervo de Dios debe ser un guía para los que lo siguen. Segundo principio, los del amor. En primer lugar tenemos amar al Señor, que es el primer mandamiento. Segundo, amar al prójimo. Esto estamos hablando de tener amor por toda la humanidad. Tercer punto, amar a la obra de Dios, porque el siervo de Dios debe poner por obra lo que él cree. Y por último, amar a los hermanos, que es el segundo mandamiento, en donde nos hace entender que somos parte del cuerpo de Cristo y debemos servirnos los unos a los otros con amor. En tercer lugar, tenemos los principios morales. Entre ellos tenemos que debe ser irreprensible. Esto quiere decir, no debe ser reprendido, vituperado, ni mucho menos criticado por la sociedad. Debe tener en orden el matrimonio y el hogar. Y en la conducta debe ser intachable. En cuarto lugar, tenemos los principios de fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, es que es inamovible y constante. En primer lugar tenemos, debe guardar el misterio de la fe. Y en segundo lugar, predicar el misterio de la fe. Quinto principio es el de la humildad. Esto debemos aprenderlo como el Señor nos lo dice en su palabra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sexto lugar, tenemos el principio de la unidad. Primer punto, en la iglesia. Esto es universal. Y segundo punto, con los hermanos, unidos unos con los otros, ya que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Séptimo lugar, tenemos el principio de la verdad. La palabra fiel es la verdad absoluta. Y en segundo punto, sin engaños. Debe ser verdadero, fiel. Octavo principio es el tener buen testimonio. Primer punto, en conducta, dentro y fuera de la iglesia. Segundo punto, en amor entre los hermanos y el prójimo. Y tercer punto, en servicio, porque la fe sin obra es muerta y debemos servirnos los unos a los otros. Noveno principio es el de la obediencia. Esto debe ser hasta la muerte o hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Hay que entender que esto glorifica a Dios y no nos debe mover las circunstancias o las emociones. Y último principio es de dignidad y honor. Debemos entender que somos siervos de Dios, que somos siervos de Cristo y que somos servidores de Cristo. Y eso es una dignidad y un honor recibida por parte de nuestro Señor Jesucristo, que debemos guardar con amor y con temblor. Ahora bien, este punto es muy importante tocarlo, que es lo que descalifica a un siervo de Dios. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo en 1 Corintios
capítulo 9, versículo 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo más importante del liderazgo no es comenzar bien, sino terminar bien. Hay personas que comenzaron bien y no terminaron. Hay otras personas que comenzaron bien y no terminaron bien. Y hay otras personas que comenzaron bien y terminaron más o menos. Como ejemplo tenemos el caso de los 12 espías, donde solo llegaron Josué y Caleb. También tenemos el mal ejemplo de Saúl, que comenzó bien y terminó mal. Y por supuesto, a Judas, siendo apóstol, terminó traicionando a su Señor. Ahora, aquí tenemos las piedras de tropiezo que pueden hacer que el líder sea completamente descalificado o eliminado. En primer lugar tenemos el orgullo. En segundo lugar tenemos el pecado sexual. En tercer lugar tenemos una mala actitud de ese siervo. En cuarto lugar tenemos la avaricia. En quinto lugar tenemos la holgazanería. En sexto lugar tenemos el estancamiento espiritual. En séptimo lugar tenemos una familia con mal testimonio. Y por último, una mala doctrina de parte del siervo de Dios. Si nosotros como siervo de Dios no tomamos en cuenta estas piedras de tropiezo, no podemos decir como el apóstol Pablo dijo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.